día vamos a pasar a dar el reporte del día de hoy de la evolución de la pandemia COVID-19 en nuestro país. Queremos partir dándole las condolencias a la expresidenta Bachelet por la pérdida de su madre y también al ministro París por la pérdida de su padre y también a cada uno de los chilenos, a cada una de las personas que durante este periodo han perdido a un ser querido. Hoy día cumplimos 120 días desde el primer caso de COVID-19 en nuestro país. Llevamos 4 meses de una pandemia que nos ha azotado brutalmente a cada una de las personas. Es una pandemia que ha afectado a todos los chilenos. Sin embargo, queremos decir que la hemos enfrentado con mucha fuerza, las hemos enfrentado con convicción, lo hemos enfrentado con una fortaleza, con unidad y también con un trabajo mancomunado de miles de personas, trabajadores de la salud, también todos aquellos trabajadores que han permitido que durante todos estos días podamos mantener una cadena de abastecimiento, trabajadores que apoyan silenciosamente a cada una de las personas que lo requieran, adultos mayores, enfermos crónicos y también a muchos otros que en el día de hoy están dando todo por contener esta pandemia. Hoy día, más que nunca, tenemos que seguir trabajando fuertemente. Sin embargo, es muy importante decir que este esfuerzo mancomunado de todos, estamos viendo cifras optimistas. Así como vemos el número de casos nuevos confirmados día a día, lo vemos en la pantalla, como tuvimos un periodo de aumento importante durante un periodo de casos confirmados nuevos y hoy día estamos viendo que esas cifras han ido mejorando. También cuando miramos cuáles son los casos activos, es decir, cuántos son esas personas que hoy día están contagiando, vamos viendo que hemos ido disminuyendo el número de personas que son casos activos. Y también hemos visto que en forma paralela el número de personas recuperadas, es decir, que ya pasaron por este proceso de enfermedad, también ha ido incrementándose en forma muy importante. El tercer punto que es también importante mirar es cómo hemos ido incrementando el número de exámenes. Ya llevamos más de 1.100.000 exámenes realizados de coronavirus a la fecha. Tenemos más de 100 laboratorios en nuestro país, de Arica a Punta Arenas, de laboratorios de exámenes PCR, gracias al esfuerzo de muchos, el esfuerzo de todos los hospitales, del esfuerzo de la sociedad científica, del esfuerzo de las universidades, para poder tener laboratorios que den respuesta a esas necesidades tan importantes que es informar cuáles son las personas que están contagiadas. Y también es muy importante que hemos visto una disminución de la positividad del promedio de exámenes. Es decir, del total de exámenes que se realizan las personas, cuántas de ellas son positivas, es decir, tienen coronavirus. Y en esto hemos visto una buena tendencia que han ido disminuyendo el número de positividad, alcanzando hoy día un 24%. Todas estas medidas, todo este esfuerzo, todo este trabajo, todo este sacrificio que hemos realizado como país, lo hemos visto y estamos viendo estas cifras que nos dan una esperanza. Sin embargo, no podemos bajar los brazos. Este trabajo tenemos que seguir haciéndolo de una manera con fuerza, tenemos que hacerlo también con mucha unidad. El trabajo de cada uno de nosotros, de cada una de las personas que hoy día nos están escuchando, es fundamental para seguir con esta tendencia en nuestro país. Hemos hecho un esfuerzo todos juntos y por eso tenemos que mantener este trabajo y este tremendo esfuerzo. Mantener el distanciamiento social en el día a día, mantener el lavado de manos, cuidar a los adultos mayores, el uso de mascarilla, son medidas que tenemos que mantenerlas por mucho tiempo, porque son las medidas de cada uno de nosotros que nos va a permitir tener un control de esta pandemia que nos ha afectado tan brutalmente. Quiero pasar ahora al subsecretario de Redes Asistenciales que va a dar la cuenta del día. Muy buenos días. Muy buen resumen, subsecretaria Paula Daza, acerca de lo que han sido estos 4 meses, de todo el esfuerzo que ha significado de parte de los trabajadores, especialmente de los trabajadores de la salud.
En cuanto a la situación de nuestro país, durante las últimas 24 horas se informan 3.548 nuevos casos de coronavirus, de los cuales 2.703 son personas sintomáticas. En cuanto a la cifra total de personas ya diagnosticadas con coronavirus, tenemos 288.089 personas, siendo 253.343 las personas que se han recuperado. En cuanto a las personas que han fallecido y se han sido registradas en el registro civil, las últimas 24 horas fueron 131 personas, acumulando 6.051 en estos 4 meses. En cuanto a la cantidad de personas que al día de hoy se encuentran en las unidades de cuidados intensivos, son 2.107 personas, de las cuales 420 se encuentran en un estado crítico. Tenemos 289 ventiladores disponibles y agrego que hoy día van a llegar en unas pocas horas más otros 90 ventiladores mecánicos invasivos y el día de mañana también otros 90 ventiladores. Porque tal como lo ha dicho la subsecretaria Paula Daza, nosotros tenemos que seguir alertas, tenemos que seguir ejecutando nuestro plan a pesar de estas buenas señales que estamos viendo debido al buen comportamiento de la ciudadanía. Nosotros seguimos ocupados y no vamos a descansar hasta que esta pandemia termine. En cuanto a nuestra red de laboratorios, durante las últimas 24 horas vimos un aumento en relación a los días anteriores. Se informaron 15.585 exámenes, acumulando 1.146.593. Finalmente, en relación a las residencias sanitarias, que tienen el objetivo de poder entregar un lugar para realizar una cuarentena de forma efectiva a las personas, sobre todo a aquellas familias más vulnerables que tienen hacinamiento en sus hogares. Al día de hoy tenemos 153 recintos con 9.740 cupos. Y voy a reiterar el teléfono al cual ustedes pueden llamar para poder solicitar esto, que es el 800-726-666. Eso es todo en cuanto al reporte, subsecretaria. Muchas gracias. Pasamos a las preguntas. Subsecretaria, ¿qué tal? Muy buenos días. Le quería preguntar respecto al plan de trazabilidad que va a comenzar mañana. Hoy, en conversación con ADN Hoy, la doctora Ingrid Kremser, que es la presidenta de la Agrupación de Médicos de Atención Primaria, decía que no han sido capacitados con respecto a la nueva plataforma, ni tampoco en estos 4 meses. ¿Cómo responde usted respecto a esa denuncia de trazabilidad? Y también si el subsecretario Arturo Zúñiga pudiera responder también a una denuncia, pero que tiene que ver con que hoy día en los consultorios, en los SFAM, no se están realizando los test PCR por falta de insumos. ¿Cómo se puede responder a esta denuncia de parte de la agrupación, insisto, de médicos de la atención primaria? Y también, por último, si se pueden referir a la situación del Hospital Sotero del Río, donde hay hoy un paro de sus actividades por parte de algunos funcionarios. Bueno, con respecto a la primera pregunta, es muy importante aclarar que el plan de trazabilidad partió desde los inicios de nuestro plan de COVID-19. Nosotros hoy día, al nivel de nuestro país, llevamos más de un 80% de los casos confirmados y de los contactos estrechos trazados. En la región metropolitana hemos alcanzado un 78,5% de trazabilidad. Sin embargo, esto efectivamente no basta y por eso es que estamos dándole un mayor impulso y un fortalecimiento con la atención primaria para poder llegar a ese 90% que es nuestra meta de trazabilidad, que es una meta muy desafiante, que muchos países no la cumplen, pero nosotros queremos fortalecerla a través de estas medidas de la bajada a la atención primaria. En relación a su pregunta de la atención primaria, efectivamente nosotros hemos desarrollado una plataforma. La verdad que la plataforma es del Ministerio de Salud. Lo que va a permitir la transferencia a Amazon es tener un fortalecimiento de esta plataforma para que pueda ser usada de una manera efectiva. Hoy día salió, en el día de ayer se publicó el protocolo de vigilancia epidemiológica, de trazabilidad para trabajar con la atención primaria. También en el día de ayer la Contraloría tomó razón para la transferencia de recursos a la atención primaria, de los recursos con respecto a la trazabilidad.
Y hemos venido trabajando con algunas municipalidades y efectivamente durante los próximos días vamos, una vez que ya la plataforma esté bien implementado, el trabajo de capacitación con cada una de las municipalidades para poder establecer una buena comunicación. Esta plataforma lo que va a permitir es que todos los entes, desde la atención primaria, la Seremi de Salud, el Ministerio de Salud, tengan en forma en línea oportuna toda la información de los casos confirmados, de los contactos estrechos, para poder subirlos oportunamente y también una cosa muy importante que va a permitir entregar las licencias médicas de una manera oportuna a aquellas personas que lo necesiten. Con respecto a la segunda pregunta. En cuanto a este supuesto paro, yo quiero hacer un llamado a que seamos bien responsables acerca de esta información. ¿Por qué? Porque eso no es cierto. Y también al poder comunicarlo se está perjudicando a la ciudadanía. Cuando una persona vive en el entorno de un hospital y se habla de una noticia que no están atendiendo, que hay colapso o cualquier situación, la persona lo más probable es que tenga que tomar la decisión de ir a otro establecimiento, arriesgando su propia salud. Por lo tanto, cuando hacemos este tipo de denuncias, tiene que hacerse con mucha información, habiendo chequeado todo esto, para evitar generar un problema a la ciudadanía. Hoy los funcionarios están trabajando en el Sotero del Río, los pacientes que están hospitalizando, y lo digo para darle tranquilidad a los familiares de las personas que están hospitalizadas en aquel hospital, están trabajando y están recibiendo el cuidado que cada uno de ellos necesita. En cuanto a la situación de insumos, nosotros nos preparamos hace ya varios meses y no solamente compramos insumos de un solo proveedor porque sabíamos que podía haber escasez o que algún proveedor presentara problemas. Tenemos 4 proveedores y en base a eso nosotros hemos podido llegar a más de 1 millón de test realizados. Como por ejemplo en la región de O'Higgins, en donde estábamos realizando 300 test diarios y el día de ayer se entregaron más test a los municipios y vamos a llegar a una cifra de 900 test diarios, es decir, el triple. Y esto lo vamos a poder seguir realizando en la medida que tengamos más laboratorios, más capacidad de procesar test y más insumos que, insisto, hoy día no tenemos ningún problema de abastecimiento. Subsecretaria, buenos días. Hace algunos minutos arribó al país la expresidenta Michelle Bachelet y le quería consultar si es que existe alguna excepción por el hecho de que ella venga a un funeral o igualmente deberá cumplir la cuarentena de 14 días que está establecida en las medidas sanitarias. Bueno, como he dicho, hemos dado nuestro más sentido pésame al fallecimiento de su madre. El presidente de la República conversó con la expresidenta Michelle Bachelet, el presidente le ofreció toda su ayuda, todo su apoyo, toda su posición frente a esta difícil situación que está viviendo la presidenta. Ella le pidió una cosa, la máxima reserva y privacidad frente a este dolor que está sufriendo junto a su familia. Ella viene para estar acompañada con su familia, nos pidió reserva, pidió privacidad y comunicó que conoce perfectamente las normas sanitarias que rigen en nuestro país y yo les solicito mantener la máxima respeto a su privacidad y a lo que ha pedido, ¿cierto? La necesidad de estar muy cerca de su familia. O sea, no hay excepciones diplomáticas si es que ella necesitara volver antes de los 14 días, igualmente ella tiene que estar las 2 semanas en el país. Esa es básicamente la pregunta. Con respecto al tiempo que una persona que viene de afuera y tiene que estar en Chile, no hay ninguna restricción a que las personas puedan viajar antes si quieren regresar a otro país, si vienen a este país. Muy buenos días. Bueno, subsecretario, usted lo decía, hoy se cumplen 4 meses desde que llega finalmente la pandemia a nuestro país. ¿Cuál es el balance que ustedes realizan como autoridades sanitarias? Ayer el ministro Enrique París reconoció que cuando se habló de retorno seguro o nueva normalidad se observó un aumento de los casos. ¿Cómo se están manejando ahora los mensajes a la ciudadanía como esta leve o incipiente mejoría? Voy a dejar esa respuesta al subsecretario. Yo ya me referí, hice un balance cuando comencé mi reporte y lo va a complementar el subsecretario Arturo Zúñiga. Bueno, efectivamente la subsecretaria hizo muy buen resumen acerca de lo que han sido estos 4 meses. Han sido 4 meses durísimos, han sido 4 meses que no solamente para el personal de salud ha significado jornadas extraordinarias, trabajos de 24 horas,
sino que para todos los chilenos, para todos los habitantes de este país, en el sentido de tener que respetar las cuarentenas, respetar los toques de queda, evitar el distanciamiento físico, evitar, ocupar las mascarillas, el lavado frecuente de manos, y todo lo hemos vivido. Pero tenemos que ser bien conscientes de que de esta forma es la única que tenemos para poder enfrentar bien esta pandemia. Y estamos viendo ya los primeros resultados. Cuando la subsecretaria mencionaba acerca de la disminución de la tasa de positividad, en la disminución de los casos, también en la estabilización de las hospitalizaciones en la región metropolitana. Y eso habla de buenas señales que obviamente queremos ser claros. Son primeros señales. El ministro París ayer ocupó una muy buena analogía, que es la de un enfermo que estuvo con 39 grados de fiebre y hoy día se encuentra con un poco menos de fiebre, pero sigue siendo una persona enferma y nuestro país sigue estando enfermo. Y es por eso que el llamado es a seguir cumpliendo todas estas medidas que diariamente nosotros estamos tratando de comunicar a la ciudadanía. Y en cuanto a la situación que ocurrió hace semanas atrás, en cuanto se produjo un aumento de casos, obviamente hay una coincidencia de eso, pero no puede ser expresado en una causalidad, que es muy distinto. Y el mejor ejemplo de eso es que este aumento se vio solamente aquí en la región metropolitana y en la región de Tarapacá, pero vemos otras regiones del país, sobre todo las del sur de nuestro país, que no han tenido ese aumento. Por lo tanto, aquí no hay una razón, una causalidad. Sí hay una coincidencia, pero eso no puede ser asociado. Sí, y con respecto a las proyecciones, bueno, no se ha querido hablar ni de PIC ni de mesetas, pero en junio el exministro Mañalich confirmó que la complejidad de la pandemia se podía estimar para el mes de octubre. ¿Se mantiene esa proyección? Con respecto a su pregunta, nosotros no queremos hacer proyecciones, estamos trabajando fuertemente en las medidas de contención de la propagación del coronavirus, estamos trabajando fuertemente en esta estrategia de testear, trazar, aislar, para que aquellos casos nuevos se aíslen oportunamente y en la medida que las personas se aíslen oportunamente, vamos a poder contener esta pandemia lo antes posible. Y eso es lo que tenemos que seguir haciendo todos juntos, porque es una tarea de todos, poder contener esta pandemia y de esa manera poder tener también personas menos enfermas y por supuesto que menos personas fallecidas. Subsecretarios, buenos días. Hoy día en el reporte se conoce que la cifra de fallecidos aumenta a 6.051 casos, pero esto es distinto al número que se conoce en el informe epidemiológico del día de hoy, donde se dice que hay 6.552 personas que han fallecido con un test PCR positivo. ¿Por qué no se informa el número de casos confirmados que sale, por ejemplo, en el informe del día de hoy? Y ustedes han hablado en las últimas horas de que se podría empezar a hacer un reporte de fallecidos según las cifras del DEIS, que podría ser 2 veces a la semana. ¿Cómo se podría hacer ese reporte y si es que ya hay alguna decisión tomada al respecto? Hoy día nos acompaña el doctor Rafael Arauz, que es el jefe de epidemiología, a quien le voy a ceder la palabra. Gracias, subsecretaria. Muchas gracias por la pregunta y buenos días. Como ustedes saben y hemos comentado en varias ocasiones, el objetivo del reporte diario de fallecidos es simplemente dar una tendencia. Es un reporte provisorio, por lo tanto, no es capaz de capturar la totalidad de fallecidos debido a coronavirus en el país. Es por eso que hemos trabajado en forma conjunta con el DEIS para poder llegar al número que nos está entregando hoy el DEIS, que lo hace hasta la semana pasada en forma semanal y a partir de esta semana en forma bisemanal, es decir, 2 veces a la semana. Y es un número que, por muchas razones, se acerca más probablemente, porque también es un número provisional, pero se acerca más probablemente al número real de fallecidos que tenemos. Sabemos que eso genera un recuento paralelo y que eso es difícil de comprender, pero mezclarlos sería un error porque generaría aún más confusión. Por lo tanto, nuestra estrategia ha sido mantenerlos hasta que podamos llegar al punto de tener una reportería única. De alguna manera, el recuento diario nos ha servido de puente para poder llegar a este momento que estamos ahora en que podemos conversar acerca de la migración a una reportería única. Esa reportería única idealmente la va a realizar el DEIS
y su frecuencia va a depender de la capacidad que tenga. Es muy difícil que lo logremos hacer más de 2 veces a la semana, por lo tanto vamos a ganar en el sentido que vamos a tener un reporte más sencillo, más fácil de comprender, vamos a perder un poco en que no vamos a ser capaces de tener un reporte diario, pero es el camino que estamos buscando. No les puedo decir todavía cuándo lleguemos a ese punto, porque todavía hay que afinar detalles, pero definitivamente es parte del plan que tenemos. ¿Por qué no informar esta cifra que sale, por ejemplo, en el reporte epidemiológico, donde igual son cerca de 500 personas más que están registradas en el reporte de fallecidos? Yo contestaría la pregunta al revés. Está informado, ¿ya? O sea, para todo cálculo, yo recomiendo usar las cifras que informamos en el reporte epidemiológico. Es la cifra más real que vamos a tener durante la pandemia. Y por ahora se informa una vez a la semana el número de fallecidos confirmados y y otra vez a la semana, el día viernes o sábado, se informa tanto los confirmados como los sin confirmación. Ese es el número que debe ser tomado para hacer cualquier tipo de análisis y proyección y, como ustedes pueden ver en los repositorios de datos, este dato no solamente está agregado como un resumen, sino que también se encuentra desagregado para que uno pueda entender cómo se comporta la curva de fallecidos en el tiempo. El reporte diario solamente yo lo usaría para tener una idea de la tendencia de los fallecidos y me olvidaría del número absoluto que se informa. No sé si eso explica claramente. Hola, buenos días. Preguntarles por la situación, la preocupante situación que se ve en el norte, pero en específico en torno a la minería. Desde allá la Mesa Social de Calama ya envió una carta al ministerio, pidiéndole que se decrete una cuarentena para la minería. La alcaldesa de Antofagasta también ha pedido paralizar las faenas y parlamentarios por la región también se han sumado a esta petición. Respecto, por ejemplo, de los casos activos, ayer fue la región con más casos nuevos después de la región metropolitana, la región de Antofagasta. Ha aumentado la incidencia en los casos activos en las últimas semanas y de estos casos activos, la mitad, según la Seremi de Antofagasta, la mitad de estos casos provienen de la actividad minera. Entonces, la pregunta es si es que se piensa tomar cartas en este asunto y por qué no se ha adoptado todavía una política a nivel central para frenar los contagios en las faenas mineras y se ha dejado en fondo esta decisión a las empresas finalmente. El subsecretario de Redes va a contestar esa pregunta. A ver, nosotros siempre tomamos como prioridad la salud de la población, independiente de la actividad económica. A nosotros la primera intención es cuidar de la salud de la población y están dados los ejemplos y nuestras acciones dan cuenta de eso. Nosotros no hemos tenido dudas en restringir actividades económicas como de entretención, como de gastronomía, como de cines y otras actividades que obviamente son prescindibles. ¿Por qué? Porque esas son actividades que pueden fomentar el contagio de coronavirus. Hemos tomado acciones duras en cuanto a poner toques de queda, en poner ciudades en cuarentenas y vamos a seguir haciéndolo en la medida que veamos un aumento en los niveles de contagio. En relación a la ciudad de Calama, la ciudad ya está con una cuarentena. En relación a la ciudad de Antofagasta, también la comuna está con una cuarentena. Y obviamente nosotros esperamos que estas medidas impliquen una disminución de los casos en las próximas semanas. Pero quiero volver a insistir en que las medidas más eficaces, independiente de las medidas que podamos tomar como autoridades, las medidas más eficaces, y esto no lo decimos solamente nosotros como Ministerio de Salud, sino que también lo dice la Organización Mundial de la Salud. Las medidas más eficaces son las que puede tomar la ciudadanía, es decir, el aislamiento físico, es decir, el lavado frecuente de manos y el uso permanente de la mascarilla. Son esas las acciones que más ayudan a disminuir los casos. Pero también nosotros como autoridades, además de poner estas normas, además de hacer un llamado a la ciudadanía a que tome estas medidas de autocuidado, también estamos reforzando la red hospitalaria de cada una de las ciudades que lo requieren debido a un aumento de los casos. Esto ya sucedió hace muchas semanas atrás
en la región del Ñuble, sucedió también en la Araucanía, sucedió en Osorno, en Punta Arenas, en Santiago, en Iquique, y ahora estamos apoyando también a la región de Antofagasta. El día de ayer se enviaron 22 ventiladores mecánicos para ser distribuidos en los distintos establecimientos. Estamos aeroevacuando pacientes hacia otras ciudades, hacia otras regiones en donde hay un menor nivel de ocupación. Y tal como ocurrió en las otras ciudades, vamos a estar permanentemente apoyando. Tenemos una red integrada de COVID-19 que en algunas regiones tiene más capacidad y vamos a ocupar todas esas camas para poder ayudar a las personas que viven en la región de Antofagasta. Muchas gracias. Subsecretario, un alcance, o sea, preguntarle, es que en el fondo esta cuarentena que usted habla en Calama y en Antofagasta solamente se limitan a los radios urbanos, donde sabemos que no es donde están las faenas mineras, que es de donde provienen la mitad de los casos activos en esos lugares. Lo mismo, usted dice que la medida más eficaz en el fondo es el cuidado de la población, pero aquí estamos hablando de grupos de la población que tienen que trabajar, que son empresas que tienen los permisos para trabajar y gente que tiene que acudir a su lugar de trabajo de todas maneras. Entonces, mi pregunta es si es que se piensa tomar cartas en este asunto a nivel central y, en el fondo, cómo se pretende evitar los contagios en las faenas mineras en donde se ha producido un aumento también explosivo en esos contagios. A ver, las cartas que usted menciona se han tomado. Hemos disminuido la cantidad de vuelos diarios. En situaciones normales son 30 vuelos diarios. Hoy día son en promedio 5 vuelos diarios. Las mismas empresas han suspendido sus obras de construcción, disminuyendo también la cantidad de personas que no son de la región de Antofagasta para poder trabajar solamente con las personas que viven en esa región. Hemos tomado medidas tan extremas como son las cuarentenas. Hemos seguido manteniendo las aduanas sanitarias para medir la temperatura de cada una de las personas que ingresan a esas comunas. Por lo tanto, están tomándose las acciones para que la cantidad de casos se mantenga estable y posteriormente disminuyan. Y esas son las acciones que también corresponden a la red asistencial. Una vez que nosotros vemos un aumento de casos en cada una de las regiones que están teniendo más casos, hemos reforzado nuestras acciones no solamente con la ampliación de camas de unidades de cuidado intensivo, sino que también con la posibilidad de trasladar pacientes desde aquellas regiones hacia otras del país en donde la ocupación es menor. Insisto, vamos a tomar todas las cartas, todas las acciones que sean necesarias para cada una de las ciudades del país, tal como ya ha ocurrido en otras ciudades y hemos tenido buenos resultados como en Punta Arenas, como en Temuco, como en Osorno y como en Chillán. Muchas gracias y que tengan un muy buen día. Transmitió el Gobierno de Chile. Agradecemos a los canales de televisión y radioemisoras que integraron esta red voluntaria.